Saludos amigos de todo el país, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder estar con ustedes en sus hogares. Esta noche yo voy a tratar temas políticos y económicos con una autoridad en la materia. Se trata del doctor Guillermo Moreno, quien ha sido candidato a la presidencia por su partido que preside Alianza País. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, Es un Miguel. placer tenerlo aquí nuevamente. Igualmente yo estaré ¿Cómo aquí. ve usted desde su óptica de dirigente de oposición? ¿Cómo ve el transcurso del año? ¿Cómo va a cerrar el año? ¿Y qué podemos esperar en el 2019? El 2018 para las mayorías dominicanas significó un año de nuevas frustraciones, porque problemas fundamentales que venimos padeciendo no tuvieron ni alivio ni disminución. Por ejemplo, el tema de la delincuencia. Este fue un año donde vimos incrementar en muchos aspectos, no solamente la frecuencia, sino también las modalidades de delincuencia. Y eso, que es uno de los problemas que más afecta a la ciudadanía. El gobierno... Cambia los hábitos de la gente, ¿no? No solamente del ciudadano, cambia los hábitos de las comunidades, no pueden ir a un parque, cambia los hábitos de la familia, se tienen que retirar más temprano, ¿no? Etcétera. Y el gobierno ha fracasado. Y digo que ha fracasado el gobierno y el PLD, porque el PLD lleva prácticamente 20 años gobernando. Es decir, ya hay una generación veinteañera prácticamente de dominicanos que nacieron siendo el PLD gobierno. Y nosotros durante todo este periodo no hemos podido ver que eso disminuya. Pero otro aspecto también importante es el tema de la corrupción. No hay avances en algo que también es fundamental para la ciudadanía. La ciudadanía ve que se destapan escándalos y después de unas cuantas semanas el escándalo nuevo de corrupción esconde el anterior ante la inercia del Ministerio Público. Y los casos que se llevan a la justicia o que se investigan quedan en un limbo. Por ejemplo, los tucanos. O por ejemplo, el caso de Odebrecht. Y así sucesivamente. Entonces, esa es otra frustración. El tema del desempleo para la gente. La falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Usted ha mencionado dos casos que tienen que ver con el tema de la corrupción. La compra de los aviones tucanos, que la fábrica que lo construyó admitió que dio un soborno para que la operación se realizara. Y el tema de Odebrecht, ¿cómo cree usted como abogado que eso va a terminar? Porque usted fue fiscal del distrito, ¿no? Y usted conoce bien cómo se maneja la justicia. En ambos casos, lo más importante es lo que no se ha investigado que lo que se ha investigado. Porque la investigación que se ha hecho es para encubrir, para crear una puerta de salida de impunidad a mucha gente. Por ejemplo, no tiene sentido que en el caso de Odebrecht no se haya investigado a los dos expresidentes, Hipólito Mejía y Leonel Fernández, y al actual presidente. Porque Odebrecht admite que la corrupción fue de 2001 a 2014. En el gobierno de Hipólito Mejía se hizo el contrato de dos de esas obras, que luego continuaron en el gobierno de Leonel Fernández. Y en el gobierno de Leonel Fernández se construyeron 11 obras. Y en el gobierno de Danilo Medina, 5 obras. No, una sola obra. Lo que pasa es que se modificaron las 4. Claro, pero fueron objeto de contratación. Además, la circunvalación de Santiago y también la carretera Cibao Sur, que pasa por Piedra Blanca, también es una obra originaria contratada en este gobierno. Si son 5 obras. Y por ejemplo, en el expediente esas 5 obras no aparecen en la investigación. Es decir, no solamente no se investigan a los presidentes, como se ha investigado en toda América Latina. Por ejemplo, hay muchas evidencias de que hubo financiamiento ilícito de las campañas por Odebrecht. Es más, Temístocles Montalvo admitió en una carta pública que en la campaña del 8, del 12 y del 16, pero además, ¿quién
¿Quién era el principal asesor de Danilo Medina? Joao Santana y Mónica Moura. ¿Quién provee esos dos asesores políticos y de publicidad? Odebrecht. Eran funcionarios de Odebrecht. Tanto es así que hoy están presos en Brasil por actos de corrupción cometidos desde las entrañas de Odebrecht. Entonces, ¿cómo puede el procurador ignorar eso al momento de hacer esta investigación? Porque el financiamiento ilícito que hacía Odebrecht de las obras no era como una donación, era una inversión para luego obtener, cuando ganaban los gobiernos, obtener las obras y obtener no solamente participación en la decisión de qué obras construir, sino también intervenir en el manejo de los presupuestos de esas obras. Si los expedientes tienen la finalidad que usted cita, cabe esperar entonces que eso se disipe. Bueno, ¿no? he dicho que lo que se ha creado es una cobertura judicial, pero para garantizar impunidad. Por ejemplo, no tiene sentido que Odebrecht no se hayan investigado las sobrevaluaciones de las 17 obras. Se hizo una investigación de las 10 obras más sobrevaluadas de Odebrecht en América Latina. En República Dominicana hay 4 de las 10. Es decir, el 40% de las 10 obras más sobrevaluadas en América Latina están en República Dominicana. ¿El estudio de dónde proviene? Viene del grupo Convoca, de un grupo periodístico que reúne a unos 20 periodistas de América Latina, y ellos hicieron una investigación después que del 21 de diciembre explotó el caso de Odebrecht. Y entonces ellos hicieron, a partir de ahí, esa investigación. Y eso se publicó. Se publicó no solamente en un diario peruano, sino también, que era, digamos, la matriz, sino también que se publicó aquí un reportaje que, si mal no recuerdo, lo hace Marien Aristi Capitán en el periódico Hoy, donde detalla los resultados de esa investigación que muestra efectivamente. Entonces, el año 2018 va a concluir sin ningún elemento positivo en la... Bueno, lo que estoy diciendo es para las grandes mayorías. Otro tema que fue, digamos, parte de esa frustración de la gente es el problema de la salud, que es un problema vital para las personas del pueblo. Poder ir a un hospital que tenga equipos, que reciban las atenciones, que tenga medicina. Y uno de los problemas que la gente enfrenta es un sistema de salud que permanentemente está en crisis y que no le da respuesta a un problema vital, y aquí es literal lo de vital, para la gente, que es poder llegar a un centro de salud y encontrar la atención que está buscando. A eso agrava... ¿Usted se refiere a la discusión que hay entre las clínicas? No, en primer lugar a la crisis hospitalaria. La atención primaria. En primer lugar a la crisis hospitalaria. Es decir, el hecho de que el ciudadano no tenga la posibilidad de contar con un sistema de salud público para las grandes mayorías que puedan acceder a ese y satisfacer las necesidades, en este caso, de enfrentar una enfermedad. ¿Qué hay? A mí me parece, y mucha gente comparte ese punto de vista, de que cuando el único elemento de unidad en un esfuerzo de coalición contra un gobierno es la necesidad o el deseo de sacar del gobierno a un partido político determinado, esa alianza se hace sobre una columna muy débil. Que cualquier yo tampoco creo en esa unidad. Por eso es que insisto, sacar al PLD para hacer el cambio democrático. Y el cambio democrático es un compromiso, un acuerdo de un programa de mínimos indispensables. ¿Cuáles son los mínimos indispensables en términos programáticos que debemos plantearnos sacando al PLD del poder para transformar y para hacer avanzar esta sociedad? Y entonces ahí vamos a definir en ese compromiso de cara a la sociedad y de cara a la nación a qué nos comprometemos. Ese es el espíritu de la coalición de partidos por la que nosotros en Alianza País trabajamos. Una coalición que pueda decirle a esta sociedad: nosotros asumimos el compromiso de una justicia independiente. Nosotros asumimos el compromiso de un ministerio público independiente. Nosotros asumimos el compromiso de no seguir hipotecando este país. Nosotros asumimos el compromiso del impulso de la producción nacional, de la creación de empleo. Nosotros asumimos el compromiso de garantizar los derechos fundamentales
que están consagrados en la propia Pero Constitución. evidentemente la consecución de esos objetivos toma tiempo, ¿no? Y lo que mucha gente podría preguntarse en este momento al escucharlo es, ¿qué tiempo tardaría esa coalición en romperse? No, si nosotros la unificamos sobre identidades y sobre todo somos capaces de involucrar a la sociedad, eso podría ser el cemento que ligue esa coalición, que dificulte que se sobrepongan los intereses particulares o personales. Sobre todo si logramos que la gente, la sociedad, la nación, el pueblo, asuma esa alianza y esa coalición como un paso para no solo sacar al PLD, sino para alcanzar el bienestar y la democracia que tanto Doctor, aspiramos. evidentemente, y usted lo sabe posiblemente mucho más que yo, porque está en la vida política, yo la veo desde fuera, usted la ve desde dentro y la vive. Bueno. La vive desde dentro. Usted sabe que hay que en el país los dominicanos votan por un liderazgo, no por un partido político ni por un programa de gobierno. ¿Quién podría, de todos los partidos políticos que están involucrados o se están haciendo esfuerzos para lograr esa concertación, quién podría liderar ese movimiento? Bueno, yo tengo que decirle que Alianza País debería decirle eso. El problema es que no podemos anteponer en este momento esa respuesta. Es decir, lo que nosotros ahora necesitamos sobre todo es, primero, mostrar que hay una actitud de buscar esa unidad que nos sinceremos en que nadie por sí solo puede lograr lo que estamos aspirando, que no necesitamos de una u otra manera. Y en tercer lugar, ser capaz de conectarnos con la sociedad, sus grandes aspiraciones. O sea, que esa coalición, esa alianza alternativa que le estemos presentando a la sociedad la vea como una respuesta a las que son sus necesidades y aspiraciones de hoy. Si no logramos esa conexión, entonces es muy probable que entonces sea una suma de siglas. Y entonces de lo que estoy hablando es de un proceso, de construir un espacio y de avanzar. El propio proceso va a ir colocando cada cosa en su lugar, cada pieza en su lugar, y cada uno jugará el papel que nos corresponda jugar. Doctor, en su libro Esta Noche de la Libertad, que yo cito con alguna frecuencia, de Dominico Lapierre y Larry Collins, mencionan la época en que Gandhi regresó de Sudáfrica, inició su cruzada por la libertad de la India. Y decían que en sus largas y prolongadas e interminables caminatas por el continente, es un continente la India prácticamente, se le oía cantar unos versos de Tagore que decían: si nadie acude a mi llamado, camino solo, ¿por qué usted no camina solo? Bueno, lo que pasa es que si analizamos la situación hoy día en la República Dominicana, por los objetivos que está luchando Alianza, no solo está luchando Alianza. Es decir, y sería una actitud, digamos, sectaria de parte nuestra, no reconocer en otros que tenemos objetivos comunes. Y si algo requiere esta nación es precisamente que podamos unir muchas voluntades en propósitos comunes. Por eso tenemos esa actitud de propiciar el acercamiento y la construcción de ese espacio. Pero en la discusión... Pero no tendríamos tampoco problema conforme los propósitos que perseguimos, lo hemos hecho. Es más, hemos ido 2 veces a las elecciones solos y hemos tratado de llevar nuestro mensaje. Pero hoy día, en las condiciones que estamos librando la lucha política hoy, se impone un proceso de acercamiento de las fuerzas sociales y de las fuerzas políticas y de los ciudadanos independientes que queremos que este país dé un salto y que no siga atrapado en un proyecto continuista, reeleccionista. Pero en lo que yo entiendo que fue el primer reto
que se le presentó a la oposición en el esfuerzo por lograr una concertación de voluntades para sacar al PLD del poder, sin lugar a dudas fue la discusión del proyecto de ley de partidos políticos. Muy pronto se hizo evidente que las diferencias eran mucho más pronunciadas y iban a tener más peso en la discusión que los acuerdos. ¿No es cierto? Bueno, hubo la mesa de los partidos de oposición, del bloque de oposición, efectivamente firmamos un acuerdo respecto de la ley de partidos. Y después de haberlo firmado y después de haberlo divulgado, incluso entregado ante la Comisión Bicameral del Congreso, y había ese acuerdo de un conjunto de señalamientos específicos a la ley de partidos, hubo dos fuerzas políticas que abandonaron el acuerdo. Y no es el hecho de que no estuvieran de acuerdo o que cambiaran de opinión, ese no es el tema. Lo grave del asunto fue la forma. Es decir, que sin haberlo comunicado previamente y creyéndonos todos los que estábamos en el bloque de partidos que teníamos un acuerdo sólido, de pronto dos partidos, el PRM y el PRCC, sin avisar, sin comunicarlo, concertaron con la facción de Danilo Medina en el Congreso la aprobación de la actual ley 3318. Y eso no es un anticipo de lo que podría pasar. Entonces, por eso es que insisto tanto en que la coalición tiene que darse, la alianza tiene que darse sobre la base de compromisos de cara a la nación. Compromisos que es el testigo y además de eso el vigilante de esos compromisos sea la nación. ¿Cómo entonces se perfila el 2019 a la...? Pero antes que eso, sí, Miguel, hay algo que no puedo dejar de pasar de este año y es el tema del endeudamiento público. Yo he llamado que Danilo Medina es el Lilis del siglo XXI porque tiene una propensión manifiesta a endeudar este país, a cubrir sus déficits y el despilfarro y la corrupción de su gobierno, precisamente endeudando este país. Nosotros cada año vemos cómo esta deuda se incrementa. Solamente para en este año de 2019 está previsto un endeudamiento por el orden de 231.000 millones de pesos, que es una cifra que representa prácticamente... 4.000 millones de dólares. ¿No? Sí, y representa prácticamente el 30% del presupuesto. Es decir, nosotros, un país que ya de por sí tiene una deuda enorme, hoy día estamos hablando de unos 41.000 millones de dólares en la deuda pública, que representa el 52.9% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, muchos organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, sostienen que la capacidad de endeudamiento del país no ha llegado al límite y que es el país con más sólido crecimiento, sistemáticamente hablando, de toda la región. Pero es un crecimiento artificial, completamente artificial precisamente por el tema del endeudamiento. Es decir, ¿qué sentido tiene que nosotros exhibamos todos los años un crecimiento económico y al mismo tiempo ese crecimiento esté sostenido en un endeudamiento que no disminuye, sino que se incrementa, y que el servicio de la deuda todos los años distrae importantes recursos para los dominicanos y para incluso poder desarrollar las políticas públicas que requiere la sociedad? Pero cuando se tiene que pagar, y eso más importante, hay que seguir cogiendo prestado, ¿no? Bueno, una de las cuestiones de los retos que tendremos en un nuevo gobierno en la República Dominicana es precisamente tener que replantearnos el problema del endeudamiento público. Una de las cosas que hemos planteado es la necesidad de que esa deuda hay que auditarla y posiblemente tendremos que sentarnos con la banca internacional a rediscutir algunos términos de esa deuda, porque es que, por ejemplo, ¿qué significa 41.000 millones de dólares? Eso significa que cada niño que nace en la República Dominicana nace con una deuda de $4.000, si somos 10 millones de habitantes.
Pero, Y eso significa que cada niño que nace en la República Dominicana viene con una deuda de 200,000 pesos, mínimo. es solvente entonces. Entonces estamos hablando de un problema. Porque ¿cuál es el gran problema de la deuda? Que las generaciones presentes toman prestado, pero quienes van a pagar son las generaciones futuras. Ahora, doctor, ¿qué posibilidad de cambio existe realmente, materialmente en el país si la oposición está tan dividida? E incluso los partidos más grandes de la oposición ya presentan fisuras que parecen que son irremediables. El caso del PRM, el caso del PRD, no, el PRD no, porque el PRD es un partido que está aliado al gobierno, el caso del Partido Reformista. El suyo no presenta esa característica, pero usted no es el partido principal de oposición, evidentemente, ¿no? Sin que eso no signifique nada. ¿Qué posibilidades hay de una concertación de voluntades en la oposición? ¿Y sobre qué base se haría esa alianza para tratar de ser una opción de poder en las elecciones del 2020? Nosotros estamos trabajando para la conformación de una coalición de partidos. Y sobre la base de que efectivamente para sacar al PLD se requiere de una gran unidad y alianza de los distintos sectores de oposición. Porque aquí hay varios tipos de oposición. O sea, aquí hay, nosotros hablamos de una oposición a la continuidad del PLD, en cualquiera de sus facciones. No hay un PLD bueno y un PLD malo. Ambos son perjudiciales para la República Dominicana, su continuidad. La continuidad del PLD es la reproducción de un modelo de depredación. Por eso nosotros impulsamos no hay desde gente Alianza confiable. País. ¿No cree usted que dentro del PLD puede haber gente que pueda ser distinta? Bueno, pero no están, Porque no están dirigiendo ese partido. Pero el Balaguer no están trazando las políticas, doctor, de ese partido. Se lo pregunto porque el Balaguer que regresó después de 8 años de oposición fue diferente al Balaguer de los 12 años, según admite la propia oposición al doctor Balaguer. El hecho es que llevamos casi 20 años de gobierno del PLD y ya conocemos por lo menos a 2 de sus gobernantes, que son los que hoy se están realmente disputando la continuidad en su proyecto continuista. Y ninguno de los 2 tiene algo nuevo que ofrecer que ya no lo conozcamos. ¿Qué solución puede tener algunos de esos 2 gobernantes para el problema del desempleo, la delincuencia, el endeudamiento, el problema de la producción nacional? Es decir, ya son fórmulas gastadas porque han tenido oportunidad. Uno tuvo 12 años y el otro lleva ya prácticamente 8 años. Y sin embargo no han podido resolver problemas fundamentales de esta sociedad. El tema de la corrupción, el tema de la institucionalidad, el tema de la impunidad. Son problemas que ellos no solamente encontraron, sino que han agravado y otros lo han incrementado. Solo hay que ver, por ejemplo, en el tema de la delincuencia, cómo el país ha pasado de ser un país que era puente a ser un país también de alto consumo. Doctor, pero casi todas las coaliciones que se han integrado en América Latina sobre la base de partidos con diferentes planteamientos ideológicos de cualquier otra naturaleza, han tenido una vida efímera, a excepción, por ejemplo, de lo que se conoció como el espíritu del 23 de enero en Venezuela después de la caída de Pérez Jiménez. Bueno, en Chile hubo una concertación. Sí, pero es una concertación de partidos con afines a una ideología. Uno más fuerte que otro, pero evidentemente eran partidos que tenían más cosas en común que en desacuerdo. Pero nosotros trabajamos para una coalición electoral alternativa, construir un espacio primero sobre el fundamento de que ningún partido hoy por sí solo puede enfrentar los recursos económicos y de poder que tiene el partido gobernante. Y en segundo lugar, además, porque esa coalición tiene que incorporar a la sociedad. Ya no es posible solo, para sacar al PLD no es suficiente la coalición de partidos, tiene que ser una coalición que involucre al movimiento social, comunitario, a ciudadanos independientes, para entre todos, juntos,
entonces lanzarnos, trabajar, crear el clima de confianza y de esperanza en la gente que nos permita sacar al PLD. Ahora bien, ¿para qué? Y esa es tal vez la clave de esa unidad. La primera parte es para sacar al PLD, pero la segunda parte es para hacer el cambio democrático. ¿O para sacar a los otros? Para hacer el cambio democrático, que nosotros decimos que se trata del conjunto de reformas y transformaciones que hay que hacer en la sociedad. Es decir, no se trata de sacar al PLD para que continuar en lo mismo. Se trata de sacar al PLD para que se produzcan las reformas que necesitamos. Necesitamos una justicia independiente. Doctor, yo quiero regresar a una de las primeras preguntas. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara el 2019? Bueno, va a ser un año de mucha intensidad política y va a ser un año en el cual lamentablemente uno ve que se van a continuar muchos de los problemas que heredamos o que se desarrollaron también en el 2018, porque el gobierno no muestra ni la voluntad ni la determinación de enfrentar problemas que sí son graves para la sociedad, como lo que he mencionado, el tema de la institucionalidad democrática, el tema de enfrentar el despilfarro y la corrupción, el tema del desempleo, el tema del alto costo de la vida para la gente del pueblo, que es agonizante muchas veces sobrevivir. Entonces, digamos que hay una continuidad, porque pasadas las fiestas navideñas, todo continúa, sobre todo si de parte del gobierno no hay esa voluntad. Pero eso va a estar entonces también matizado por la intensidad de la política en este año, que es un año preelectoral. Es un año en el cual los dominicanos tenemos una gran oportunidad, y es la de construir una salida política a esta encerrona en que nos tiene el partido gobernante, el PLD. Es construir una salida que permita que nos podamos librar de la plaga morada. Y si los ciudadanos no nos empoderamos, no se empoderan y no hacen su parte, y es involucrarse en la política, participar en la política. La política no es un problema de los políticos, es un problema de los ciudadanos, porque los políticos toman las decisiones que nos afectan a todos. Y entonces, si los ciudadanos no se involucran, entonces le estamos dejando la cancha abierta para que esos políticos malandrines, corruptos, sean los que decidan nuestro presente y nuestro futuro. Por eso la sociedad, la ciudadanía, tiene en el año 2019 una oportunidad importante a través de los partidos, cual que fuera, pero sobre todo partidos que estén comprometidos con producir ese cambio democrático, tiene la oportunidad de construirle una salida a este presente agobiante de delincuencia, de corrupción. Doctor, hay mucha gente preocupada por el hecho de que cree, no sé si con razón o con ella, de que los órganos electorales no están no tienen la suficiente capacidad o no están en condiciones de encarar el enorme desafío que se aproxima en el 2020. Vamos a tener en febrero del 2020 unas elecciones para escoger a más de 4.000 funcionarios, posiblemente con un proceso electoral que va a involucrar a más de 20.000 aspirantes a cargos electorales. 3 meses después vamos a tener unas elecciones para escoger la totalidad del Congreso y los miembros del Poder Ejecutivo, y casi con toda seguridad, a menos que el panorama no se aclare, quizás 40 días después vamos a tener una tercera ronda de votación para decidir quién asume la presidencia de la República. A mí me preocupa el hecho de que la ley electoral no reconoce la ley, no me digo la Constitución, la ley, no reconoce la composición actual de la Junta, porque la ley me habla de 2 cámaras en la Junta Central Electoral, una administrativa con la responsabilidad de administrar y celebrar las elecciones, y una contenciosa para dirimir los conflictos que resulten de esos procesos. Eso no puede ser un obstáculo no puede alguien después
al objetar los resultados de esas elecciones, invalidar a la Junta y sus decisiones por el hecho de que la ley no las reconoce? No, lo que pasa es que quien organizó el esquema electoral dominicano fue la Constitución. Y donde la Constitución organiza, la ley queda desplazada. Por tanto, es la Constitución... ¿Pero por qué no arreglamos la ley? La Constitución es la que determinó este nuevo esquema en el cual hay un Tribunal Superior Electoral y hay una Junta Central Electoral que tiene las funciones de administrar el proceso. ¿Pero dónde está el reglamento de esa Junta? Ahora, precisamente una de las cuestiones que nosotros durante muchos meses y podemos decir años planteamos es la necesidad de modificar la ley electoral, la 275-97. Que se puede hacer en un día, ¿no? Que es la ley marco. Bueno, hay una comisión bicameral que está discutiendo esa modificación o esa reforma. Pero el PLD impuso la discusión de la ley de partido, porque necesitaba una ley para resolver su problema interno. Entonces, como ya el Estado, el PLD ha subordinado y el comité político ha subordinado el Estado a los intereses del partido, y ellos necesitaban una ley de partido que le permitiera dirimir el conflicto interno que tienen como partido, entonces ellos impusieron que lo primero que debía discutirse y aprobaron fue la ley de partido. Esa era una de las críticas que desde el bloque de partidos le hicimos. Pero bueno, pero ya ese es el hecho consumado. Pero la Junta Central Electoral... Ahí sí el orden de los factores altera el producto, ¿no? Claro, porque la ley electoral era la ley marco y la ley de partido era una ley particular. Ahora, la Junta Central Electoral está obligada a ponerse a la altura de las circunstancias, porque nosotros pasamos un trauma electoral en el año 2016 y este país y nosotros no podemos permitir la reiteración de ese trauma electoral en el cual ese partido se impuso a través de un proceso electoral totalmente irregular y carcomido por fraude y por manipulaciones. Y todavía muchos partidos no saben sus resultados con todo el problema que hubo con los escáneres. Entonces la Junta Central Electoral está obligada a ponerse a la altura del reto que tenemos por delante. Nosotros necesitamos que en la República Dominicana haya elecciones limpias y confiables, porque esa es la fuente de legitimidad de las autoridades que nos van a gobernar o que van a gobernar. Y por eso es que este país no aguanta más, no resiste otro trauma electoral. Doctor, usted llegó a la política a través de una designación como abogado. ¿Qué le resultó en la vida, qué le ha resultado más grato y menos pesaroso? ¿La política o el ejercicio del derecho? Porque usted prácticamente abandonó el ejercicio del derecho, ¿no? Usted tenía una oficina de abogado muy conocida. En realidad, yo llegué al derecho por vocación, porque me gustaba y es lo que realmente me gusta. Y a política por pasión. Y la política llegué un poco por circunstancia. Una cosa fue llevando la otra y cuando vine a ver estaba envuelto en actividades políticas y entonces ya eso es una ruta. Pero eso podría ser vocación tardía, ¿no? Bueno. Por la forma en que usted la asume. Sí, pero realmente, no, yo pienso que es más bien, yo lo asumo así por un tema de responsabilidad. Es decir, si estoy en algo, estoy en algo. No puedo estar a medias, sino que me concentro y trato de dar todo lo que pueda dar en eso que he tomado la decisión de participar. Y en el plano personal, ¿qué usted espera de la política? En el plano personal. Bueno, yo lo que quisiera es desde la política poder aportar a mi país y aportar a que nuestra generación, porque no soy yo solo, nuestra generación pueda dejar un legado hacia las futuras generaciones de un país diferente. Yo quisiera que mis hijos y los hijos de mis hijos, nosotros le podamos legar un país con instituciones, un país donde la gente no quiera irse de él, donde los jóvenes no quieran irse de él, sino todo lo contrario, que se sientan orgullosos de ser dominicanos y de vivir en su país
Y para eso necesitamos cambiar este estado de cosas. Muchas veces cuando oigo la palabra dominicano me hago la pregunta y no encuentro una respuesta. ¿Qué significa ser dominicano? ¿Qué valores hay detrás de esa palabra mágica? Bueno, nosotros tenemos una historia. Nos queda un minuto. Sí, nosotros tenemos una historia compartida y tenemos dentro de esa historia, hemos forjado una cultura y una identidad. Y esa identidad y esos valores se reflejan en muchísimas cosas de nuestra cotidianidad, en lo que comemos. ¿Por qué cuando nosotros estamos en otro país y podemos identificar a un dominicano? Dicen, tú eres dominicano. Entonces el sancocho es parte del valor de ser Hay dominicano. una identidad y en los valores y en nuestras tradiciones. Todo eso nos da a nosotros un acervo como persona, que es lo que también nos da ese acervo como persona, esa idiosincrasia que nos sentimos ser parte de un colectivo, es parte de nuestra seguridad, en nuestra propia existencia. Doctor, el tiempo se nos agotó. Le estoy muy agradecido de la amabilidad y del momento tan agradable de conversar con usted sobre unos temas que son de vital importancia para el presente y el futuro de la República Dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nos veremos mañana a la hora acostumbrada. Hasta entonces.